Vamos a empezar el ejercicio. Número 3 dice, calcula la ecuación de la circunferencia de centro 3 menos 4 y es tangente a la recta x más 4 igual a 0. Para calcular el radio, lo primero que debemos hacer es considerar lo siguiente. Tenemos una ecuación o una circunferencia cuyo centro es 3 menos 4 y tenemos una recta que es x más 4 igual a 0. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es calcular el radio utilizando la fórmula que estaba en la presentación del día de ayer, que decía radio es igual a AH más BK más C sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, A, B y C son los coeficientes de la recta. En este caso es X más 4. No hay coeficiente de Y, no hay el valor de B. Ese sería 0. Y H y K son los valores del centro, en este caso 3 y menos 4. Reemplazando esos datos en la ecuación, yo voy a tener lo siguiente. Radio es 1, que es el coeficiente de X, fíjense, 1, más, y acá 0, que es el de Y, como no hay, y 4, que es C, ¿no? El independiente. H, que es 3, y K, que es menos 4. Abajo tenemos raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Desarrollando las multiplicaciones tanto arriba como abajo, yo voy a tener lo siguiente. 1 por 3 es 3, 0 por menos 4 es 0 y coloco más 4. Y abajo tengo raíz cuadrada de 1 porque 1 al cuadrado es 1. Realizando la suma arriba tengo 3 más 4 que es 7 y abajo tengo la raíz de 1 que es 1. Entonces mi radio va a ser 7. Al ser mi centro, mi radio 7 y mi centro 3 menos 4, yo puedo encontrar la ecuación de la circunferencia, ¿no? La ecuación cartesiana me dice x menos h más y menos k igual a r al cuadrado. Entonces reemplazo el valor de h, k y de r. Digo x menos 3 al cuadrado más y, en este caso coloco más 4 porque el signo el 4 está con negativo, e igual a 7 al cuadrado. Desarrollando los cuadrados yo tendré x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, o sea 6x, más el segundo al cuadrado, o sea 9, más y al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, eso es 8y, más el segundo al cuadrado, eso es 16. Esto es igual a 7 al cuadrado, y 7 al cuadrado es 49. Este 49 lo paso al primer miembro con signo cambiado, y fíjense todo lo demás tal y como estaba, no se hizo ningún cambio. En el penúltimo paso yo agarro y digo, ordeno los cuadrados primero, x cuadrado más y cuadrado. Luego lo que no tienen cuadrado, menos 6x más 8y. Y por último los términos que no tienen letra. Más 9 más 16 menos 49 igual a 0. Lo último que se va a hacer es reducir entre estos tres valores 9 más 16 menos 49, dándome como respuesta menos 24. Es decir, la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 8y igual, o menos 24 igual a 0. Ahí tenemos nuestra ecuación de la circunferencia. Ahora hallemos la gráfica. Perdón. Ubicamos el centro que es 3 menos 4, 3 para x menos 4 para y. Perdón, aquí está. Y a partir de ahí trazamos el radio, que el radio dice que es 7. Entonces trazamos el radio de 7 y hacemos la circunferencia. Fíjense ustedes, se ha pasado un poquito en mi plano la circunferencia porque es un poco grande, ¿no? Entonces, ahí está la gráfica. El siguiente es el ejercicio número 4. Y dice, calcula la ecuación de la circunferencia que cumple las siguientes condiciones, ¿no? Centro 1, 1 y es tangente a la recta 6x más 8y menos 39 igual a 0. Entonces, la misma forma me da el centro, pero no tenemos el radio. El radio utilizamos o encontramos con la ecuación de la distancia de una recta al centro de la circunferencia o una recta tangente. En este caso, a diferencia del anterior, ya tenemos la variable con y, ¿no? Va a ponerse un poco más fácil. Calculando r decimos
R es igual a A por H más B por K más C sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Reemplazamos los datos que tenemos sabiendo que 6 es A, 8 es B y menos 39 es C y H es 1 y K es 1. Reemplazamos esos datos y nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 6 por 1 más 8 por 1 menos 39 sobre raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Desarrollando las multiplicaciones, tengo 6 por 8 menos 39 en el numerador y en el denominador dentro de la raíz yo tengo 36 más 64. 36 más 64 es 100 y la raíz de 100 es 10. Entonces yo tengo 25 sobre 10. Aquí fijemos, ¿no? Estamos colocando 25 positivo. ¿Por qué? Porque 8 más 6 es 14. 14 menos 39 es menos 25. Pero ¿qué pasa? Que la raíz, o el radio, perdón, la distancia, no puede ser un valor negativo. Por consiguiente, lo consideramos solamente el valor sin el signo. ¿Ya? De manera que el radio va a ser 5 medios. Ese va a ser el radio que yo tengo y con el que yo voy a hallar la ecuación de la recta. Radio es 5 medios, centro es 1, 1. Esos son valores HK. Y yo reemplazo en la ecuación cartesiana en la circunferencia. Diré x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces, veamos aquí que en lugar de h coloco 1, en lugar de k coloco 1 y en lugar de r coloco 5 medios, ¿no? Desarrollamos los cuadrados en los tres casos y vamos a tener en x menos 1 al cuadrado, tenemos como respuesta x cuadrado menos 2x más 1. En y menos 1 al cuadrado tenemos como respuesta y cuadrado menos 2y más 1. Y en 5 medios al cuadrado tenemos 25 cuartos. Este denominador no puede ser denominador. Por consiguiente, lo pasamos al otro miembro a multiplicar a los 6 elementos que están en el otro miembro. ¿Ya? Que multiplica x cuadrado a menos 2x a 1, a y cuadrado a menos 2y y a 1. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. 4x cuadrado menos 8x más 4 más 4y cuadrado menos 8y más 4. Y este 25 pasa a restar al otro miembro igual a 0. Veamos nosotros que se cuadruplicaron todos los valores que tenía el primer miembro. Se multiplicaron por 4, que es el denominador 4 que pasé al primer miembro. Reduciendo, vamos a tener lo siguiente. 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 8x menos 8y más 4 menos 25. 4 más 4 es 8, 8 menos 25 va a ser menos 17. Y entonces mi respuesta es 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 8x menos 8y menos 17 igual a 0. Esa es mi ecuación general de la circunferencia. Ahora, ¿cómo saco yo la gráfica? En la gráfica, el centro está en 1, 1. Aquí está el centro. Y el radio es 5 medios. 5 dividido entre 2 es 2,5. Entonces, ese va a ser mi radio, 2,5. 2, 1, 2,5 hasta la mitad. Y a partir de ahí trazo mi circunferencia. Como ustedes pueden ver, es 2,5 a cualquier punto a la distancia del ángulo. Y ahí está la gráfica. En el ejercicio 5 tenemos la siguiente orden. Dice, calcula la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto de intersección de las rectas 4x menos y menos 6 igual a 0 y 2x más 3y menos 10 igual a 0. Tiene centro en 5, 7. Realiza la gráfica. Vamos a calcular R, pero hay que tomar en cuenta algo. Que tenemos la intersección de dos rectas. Y en ese punto donde cruzan las dos rectas, ahí tiene que pasar la circunferencia. Y desde ese punto hasta el centro, la distancia en ese segmento va a ser mi radio. ¿Ya? En una ecuación de circunferencia, debemos sí o sí tener centro y radio. Si nos falta alguno de los dos, tenemos que encontrar sí o sí. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el radio? Haciendo un sistema de ecuaciones con las dos rectas. 4x menos y igual a 6 y 2x más 3y igual a 10.
Hacemos un sistema de ecuación con esas dos rectas. Multiplicamos la primera ecuación por 3. 4x por 3, 12x, menos y por 3, menos 3y, y 6 por 3, 18. La segunda ecuación la copiamos tal y como está, y seguidamente reducimos, ¿no? 12x menos 2y o más 2y es 14x, perdón, 12x más 2x son 14x, menos 3y más 3y se elimina, y me queda igual a 18 más 10 son 28. Seguidamente despejo la letra X y X va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque 14 va a dividir al 28, ¿no? 28 entre 14 me va a dar. Luego, reemplazando este valor en cualquiera de las dos primeras ecuaciones, yo voy a obtener que Y va a ser igual a 2. Por cuestión de espacio y tiempo no lo hago, pero ustedes ya saben cómo se reemplaza. Ya saben resolver ustedes una ecuación. Entonces, este es un punto determinado. Este es el punto 1, que es 2,2. Este punto pertenece a la circunferencia y a mí me sirve ¿para qué? Para con el centro hallar la distancia que separa estos dos datos, ¿no? Yo digo el radio es igual a la distancia. La primera fórmula que vimos, si no me equivoco, ¿no? Radio es raíz cuadrada de x, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. X sub 2 es 5, X sub 1 es 2, Y sub 2 es 7, Y sub 1 es 2. Reemplazando estos datos yo tengo lo siguiente. Radio es 5 menos 2 al cuadrado, raíz cuadrada es 5 menos 2 al cuadrado, más 7 menos 2 al cuadrado. 5 menos 2 es 3, al cuadrado es 9. 7 menos 2 es 5, al cuadrado es 25. Yo tengo 9 más 25. Y el radio va a ser la raíz cuadrada de 34. Ahí lo dejamos. No nos conviene desglosarlo más a menos que vayamos a graficar. Cuando vayamos a graficar, recién sacamos su valor con decimales. Si lo vamos a utilizar en la ecuación, no me conviene desglosarlo. Digo, radio es raíz de 34 y el centro es 5, 7. Entonces, esos son valores HK. Yo reemplazo en la ecuación cartesiana de la circunferencia. Diré X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a radio al cuadrado. De donde X menos 5 al cuadrado más Y menos 7 al cuadrado es igual a raíz de 34 al cuadrado. Por este motivo es que les dije que no me convenía desglosar la raíz, porque aquí se puede simplificar, ¿no? La raíz con el exponente 2 se elimina. Desarrollando los binomios al cuadrado, yo tengo lo siguiente. El primero al cuadrado, x cuadrado, menos 10x más 25, más y cuadrado menos 14x más 49, esto va a ser igual a 34. Ordenando o pasando el 34 con signo cambiado al primer miembro, tenemos lo siguiente. Y ordenando x cuadrado más y cuadrado menos 10x menos 14y más 25 más 49 menos 34 igual a 0. Al final vamos a reducir entre estos tres números, ¿no? 25 más 49 menos 34, dándome como respuesta 40 positivo. Quiere decir que la ecuación cartesiana o la ecuación general dirá x cuadrado más y cuadrado menos 10x menos 14y más 40 igual a 0. Esa es mi ecuación de la circunferencia. La gráfica, ubico el centro que es 5, 7. 5, 7. Y la raíz de 34, ahora sí yo la saco con la calculadora, ¿cuánto más o menos es? Esto es 5,8 si no me equivoco, el valor de la raíz. 1, 2, 3, 4, 5, casi 6. ¿No? Entonces trazo mi circunferencia y así es como yo puedo graficar la mía. ¿Ya? Ejercicio 6. Calcula la ecuación de la circunferencia de diámetro 6 y es tangente al eje de las ordenadas en el punto 0,1. Realiza la gráfica. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a calcular el radio. Para calcular el radio, nosotros ¿qué hacemos? Agarramos y decimos diámetro es 6. Si el diámetro es 6, el radio va a ser 3. ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del diámetro siempre, ¿no? Ahí está. Luego, vamos
a ubicar los elementos que tenemos. Dice, la ecuación de la circunferencia de diámetro 6 es tangente al eje de las ordenadas, es decir, a este eje de acá, al eje vertical. En el punto 0,1, es decir, en este punto de aquí, es tangente. Quiere decir que la circunferencia pasa, pero en la ordenada choca solamente en ese puntito ahí. No choca en otro valor más. En ese punto nomás. Eso quiere decir que en esta recta, en este eje, la circunferencia está trazada por este lado aquí y toca acá, en ese punto. Espero que eso se me entienda. ¿No? Ahora, el radio dice que es 3. Entonces, como ustedes pudieron apreciar seguramente si vieron en su texto guía, el radio o la distancia de una recta tangente a una circunferencia es una línea perpendicular a la recta. Eso quiere decir que el radio se va a trazar hacia allá 3 unidades, según lo que me dice el enunciado, ¿no? Entonces aquí yo trazo 1, 2 y 3. Y ahí se encuentra el centro. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Marcamos, ¿no? De aquí, 1, 2, 3 para X y 1 para Y. Esas son las coordenadas del centro. Centro, 3 para X, 1 para Y. Y ya podemos nosotros realizar la gráfica, ¿no? Que eso ya es lo de menos, la gráfica. Conociendo el radio y el centro, nosotros podemos hallar la ecuación. Con HK, los datos del centro, y decimos la ecuación cartesiana de la circunferencia es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Reemplazando los valores que yo tengo, X menos 3 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Desarrollando los binomios al cuadrado y el 3 al cuadrado, yo obtendré lo siguiente. X cuadrado menos 6X más 9 más Y cuadrado. Weimar, ¿quién es Weimar? Y cuadrado menos 2Y más 1 igual a 9. ¿Ya? Entonces, procedemos de la manera que ya hemos trabajado nosotros despejando o encontrando la ecuación general de la circunferencia. Este 9 viene al primer miembro con signo cambiado. Fíjense ustedes, todo lo demás se copia tal y como está. Seguidamente se ordena, decimos X cuadrado más Y cuadrado menos 6X menos 2Y más 9 menos 1 menos 9 igual a 0. Acá el 9 positivo y el 9 negativo se van a eliminar. Y mi ecuación general de la circunferencia va a ser X cuadrado más Y cuadrado menos 6X menos 2Y más 1 igual a 0. Y ya tenemos nuestra ecuación general de la circunferencia. ¿Ya? En este caso, ¿cuál ha sido la parte diferente? Ha sido que me ha dado el punto donde es tangente la circunferencia con la recta. Entonces, en ese punto, si la recta, como en este caso es vertical, se traza horizontalmente el radio como distancia. Si fuera la recta horizontal, se trazaría hacia arriba, pues, ¿no? Hacia arriba se trazaría la ecuación o el radio para ubicar dónde está el centro. No se olviden que el centro y el radio son los datos importantes para que nosotros encontremos la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia es X cuadrado más Y cuadrado menos 6X menos 12Y más 25 igual a 0. Les pide hallar el centro y radio. B, calcular el área y el perímetro de la circunferencia y graficar. Se pone un poco más pesado el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Partimos de la ecuación general de la circunferencia para encontrar valores HK y R. Ya sabemos cómo hacer eso, porque en los ejemplos anteriores ya lo habíamos hecho, ¿no? Decimos X cuadrado más Y cuadrado menos 6X menos 12Y más 25 igual a 0. Igualamos con la ecuación general de la circunferencia y nosotros agarramos y encontramos el valor de D, que es menos 6, E, que es menos 12 y F, que es 25. Una vez teniendo D, E y F, calculamos H.
Sabemos que D es menos 2H. Igualamos ese valor con el menos 6, que es su valor de D, de donde H va a ser igual a 3. Hacemos lo mismo calculando el valor de K. Decimos, E es igual a menos 2K, de donde menos 2K va a ser menos 12 según el valor de E, de donde K va a ser menos 12 entre menos 2, entonces K es 6. Y para calcular el valor del radio es raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado menos F. Reemplazando los valores yo tendré lo siguiente. Radio es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 25. Radio es raíz cuadrada de 9 más 36 menos 25. Radio va a ser raíz cuadrada de 20. A mí me conviene por el momento tenerlo así. En la gráfica ubicamos los valores HK, el punto, ¿no? 3 para X, 6 para Y. 3 para X, 3, 6 para Y. Ahí. La raíz de 20 va a ser 1, 2, 3, 4, su porción, su poquito. 4,3 si no me equivoco. Y a partir de ahí trazamos la gráfica. Esto no es todo lo que me pide, ¿no? Ya encontramos centro y radio, ya graficamos. Me falta calcular el área y el perímetro de la circunferencia. El área es todo el segmento que está dentro de la circunferencia. Todo el espacio dentro de la circunferencia es el área, ¿no? ¿Cómo calculamos área? Área es pi por radio al cuadrado. Como el radio es 20 o raíz de 20, entonces decimos área es pi por raíz de 20 al cuadrado. Entonces área va a ser 20 por pi por unidades al cuadrado. ¿Por qué colocamos unidades al cuadrado? Porque estamos hablando de área. Y en el área se mide por unidades al cuadrado. Entonces, ¿por qué 20? Porque se simplifica el exponente con la raíz y me queda simplemente 20 por pi, o sea, 20 pi. Ese es el área. El perímetro es 2 por pi por radio. Entonces, reemplazamos el valor del radio, ¿no? Decimos 2 por pi por raíz de 20. La raíz de 20 se puede descomponer en ¿cuánto? En 2 por raíz de 5, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir A es igual a 2 por 2, que será 4, raíz de 5, pi por unidad. Unidad directamente porque es longitudinal, ¿no? Entonces el perímetro vale 4 raíz de 5 por pi. Eso es el valor de la longitud del perímetro de la circunferencia. El número 8 dice, calcula la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 3, 4, menos 1, 2 y 0, 1. Aquí están los puntos, ¿no? 3, 4, menos 1, 2 y 0, 1. ¿Por qué lo coloqué aquí, así? Porque tenemos que igualar esos valores en la ecuación general de la circunferencia, ¿no? No nos olvidemos que la ecuación general de la circunferencia tiene esta forma. X cuadrado más Y cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Entonces, este punto de aquí, en el primer caso, 3, 4, 3 es el valor de X y 4 es el valor de Y en ambos elementos. Quedándome esta ecuación general de la siguiente manera. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3D más 4E más F igual a 0. Si hacemos lo mismo con el segundo punto, nos va a quedar lo siguiente. Menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos D más 2E más F igual a 0. ¿No? Reemplazando los datos o los valores que tenemos. Y si hacemos lo mismo con este último punto, vamos a tener lo siguiente. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 por D más E más F igual a 0. Al desarrollar estos valores de aquí, y lo voy a hacer porque no tengo espacio, lo voy a hacer directamente, nos va a quedar lo siguiente. Este sistema de ecuación. ¿De dónde sale este sistema? Me van a preguntar ustedes. Fíjense acá, en la primera. 3D más 4E más F. 3D más 4E más F. Y acá tengo 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16.
9 más 16 es 25. Pasándolo al otro miembro va a ser menos 25. Hacemos lo mismo en los tres casos, ¿no? Menos D más 2F, más 2E, perdón, más F igual a menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque menos 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 es 5. Pasando al segundo miembro voy a tener menos 5. Y para terminar, aquí tenemos como X es 0, entonces el elemento D se va a eliminar porque no tiene con qué multiplicarse. Y me va a quedar E más F igual a menos 1 porque es el único número que tenemos. 1 pasa con menos 1 al segundo miembro. De aquí nosotros tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Algo que ustedes seguramente ya han visto en tercero o cuarto de secundaria. Para no darle muchas vueltas, directamente encuentro yo la respuesta de este sistema. D vale menos 2, E vale menos 6, F vale 5, y ahí tenemos los valores. ¿Ya? Si no recuerdan cómo se resuelve un sistema de 2 o 3 ecuaciones con 3 incógnitas, voy a tratar de pasarle un enlace a un video que hemos elaborado el año pasado con sus compañeros de otros cursos para que puedan recordar o repasar, ¿ya? Lo tengo de tarea también, pasar video. Muy bien. Esos son los valores de D, E y F. Ahora, con esos valores yo puedo encontrar el punto H, K y R. Calculando H, digo, D es igual a menos 2H, de donde menos 2H va a ser igual a menos 2, de donde H va a ser igual a 1. Para calcular K, yo diré, K va a ser igual, E es igual a menos 2K, menos 2K igual a menos 6, despejando K, yo tengo que K va a ser igual a 3. Este proceso no le doy mucha importancia porque ya ustedes lo han hecho. Y para calcular R o el radio, yo diré radio es igual a raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado menos F. Reemplazando, yo tengo que radio es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 5, de donde radio es raíz cuadrada de 1 más 9, 10 menos 5 es 5. Entonces el radio es la raíz de 5. Con esos tres valores yo puedo hallar la ecuación de la circunferencia, que es lo que me pide el enunciado. Y digo, ecuación cartesiana de la circunferencia. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Reemplazando, yo tengo X menos 1 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado es igual a raíz de 5 al cuadrado. Eliminando la raíz con el exponente y desarrollando los binomios, yo tendré X cuadrado menos 2X más 1, en el primer paréntesis, más Y cuadrado menos 6Y más 9 en el segundo paréntesis, igual a 5. Pues el proceso de aquí adelante ustedes ya lo saben, ¿no? El 5 pasa con signo negativo al primer miembro, luego se ordena X cuadrado más Y cuadrado menos 2X menos 6Y más 5. ¿Por qué más 5? Porque veamos acá. 1 más 9 es 10. 10 menos 5 es 5 positivo. Y ya está.